Hola a todos, seguimos con el proceso de explicación del esquema por Pandown mejorado con desescarche eléctrico. En un vídeo anterior habíamos explicado el funcionamiento básico del Pandown. Vamos a recordarlo muy rápidamente y nos vamos a centrar en la zona del desescarche, que este nuevo vídeo principalmente es para explicar la zona del desescarche. Recordamos que siempre y cuando no hubiese ningún problema y el relé K1, el relé de seguridad, estuviese energizado, por lo tanto podríamos trabajar con nuestro esquema de forma convencional. Si nos centramos en esta parte que es la esquema del Pandown, decíamos que estando la cámara parada, e intentamos siempre dibujar el esquema en reposo si estuviese parado, siempre y cuando haya demanda de temperatura se energizaría el K2 y el K2, que es el relé de arrastre al vacío, haría que sus contactos cambiasen de estado, es decir, todo lo que está en reposo se activa, por tanto este normalmente abierto se cierra y este también se cierra. Una vez que se han cerrado estos dos, lo que haría es que ya la electroválvula, que es una normalmente cerrada, se energizaría, dejaría el paso del fluido refrigerante y inundaría todo el evaporador aumentando la presión. Al aumentar la presión, y dado que el Ka2 ya estaba cerrado, también cerraría el presostato de baja regulación y arrancaría el Km1. Ya tenemos nuestra cámara en funcionamiento. El proceso de parada es que cuando demande ya, bueno, no demande temperatura porque se alcanza la temperatura de consigna, abriría, el relé de arrastre al vacío se desenergiza, por lo tanto abre este contacto, pero no pararía el compresor. Lo que pararía inmediatamente en cuanto se detecta que no se necesita temperatura, la electroválvula cierra y pasado un tiempo, unos segundos, pararía el Km1 por el presostato de baja. Bueno, eso ya lo hemos explicado en un vídeo anterior. Ahora, vamos a centrarnos en el desescarche. Siempre y cuando la temperatura sea por debajo, la temperatura de consigna, la temperatura de la cámara sea por debajo de cero, se va a formar escarcha. Por lo tanto, si la cámara es de menos 10, menos 20, menos 30, se va a formar mucha más escarcha. Si estuviese la cámara por temperatura positiva, entre 0 y 10, como nuestra temperatura de evaporación seguramente sería la temperatura negativa, por debajo de 0 grados, depende también de qué humedad relativa quisiéramos mantener, pero se formaría algo de escarcha, pero por parada del compresor, como la temperatura ambiente es superior y dejando los ventiladores en marcha, se podría proceder al desescarche. En este caso en concreto hemos puesto una cámara de temperatura negativa, el cual tenemos que hacer el desescarche por aporte de energía. En este caso el aporte de energía va a ser a través de un grupo de resistencias eléctricas, que es el que de aquí denominamos Km3. Normalmente el tema del desescarche se suelen programar unos cuantos desescarches diarios, o 3 o 4, todo va en función y por un tiempo determinado, que puede ser un tiempo máximo mejor de 30 minutos, y poner un termostato final de desescarche. El tiempo y los ciclos de desescarche van en función del tipo de cámara, la humedad relativa de la zona, la situación. Hay muchos factores que influyen, pero lo normal es intentar poner, por ejemplo, 3 desescarche o 4 máximos durante 30 minutos y en el caso de quedarnos cortos, pues poner un mayor número de desescarches un mayor tiempo. Funcionamiento. En un principio nuestro programador, que puede ser o bien un reloj analógico convencional, o bien últimamente ya son programadores electrónicos, bien controladores, o bien incluso micro PLC, programadores lógicos de control, tipo Logo o similar, nos hace el inicio del desescarche. Vamos a pensar que, por ejemplo, hacemos 3 desescarches diarios cada 8 horas, entonces los inicios, el programador cerraría el contacto, que es este, le hemos puesto una P de programador. Una vez que el programador entra, o bien porque yo lo he puesto aquí para forzarlo, lo que es después ya veremos una mejora que hay que realizar, pero lo que es un interruptor para forzar el desescarche, ¿vale? Para hacer una serie de pruebas y demás. Entonces, o bien porque yo lo pongo y lo fuerzo para ver si realmente realiza el desescarche, o bien porque se activa el programador, son dos elementos de activación, pues están puestos en paralelo. Pues ahora analizamos todo esto. En un principio el desescarche más sencillo sería si el programador entra, que la resistencia entre directamente. Y si la resistencia entra directamente, poner un contacto asociado al KM3 para que el compresor, el KM1, pare. Hay un contacto cerrado que cuando detecta que la resistencia entra, pare el compresor. Pero eso nos generaría muchos problemas. Un problema principal es que el evaporador, como no ha parado por presostato de baja, lo tendríamos inundado de refrigerante y ese refrigerante está diseñado para absorber calor.
Si está diseñado para absorber calor y yo le estoy metiendo aporte de energía, aporte de calor por resistencia eléctrica, pues no tiene mucho sentido. Entonces vamos a intentar retirar el refrigerante para precisamente cuando se inicie el desescarche, pues todo el aporte del calor, en vez de ser absorbido gran parte por el refrigerante, pues sea absorbido por el hielo para deshacer esa escarcha. Lógicamente el evaporador, la separación entre las aletas ya será adecuado a la temperatura de evaporación que haya, para que esa escarcha, ese hielo, no haya causado daños permanentes en las aletas ni en el evaporador. Bueno, pues una vez que se inicia el programador, una vez que hemos dicho vamos a iniciar el desescarche, el KM3 se activa, ¿vale? Pero para que se active el KM3, primero tiene que estar el KM1 parado, es decir, si mi compresor está en marcha, aunque se inicie el desescarche, aunque se intente iniciar el desescarche porque el reloj programador diga es ya la hora, no se va a activar el KM3. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque no tiene sentido. Yo estoy trabajando con la instalación en marcha para absorber calor y además le está aportando calor. Todo el calor que esté aportando durante ese tiempo será absorbido por la instalación y echado al exterior. Por lo tanto, no tiene sentido. Entonces, la primera mejora que ponemos sobre lo más básico que hemos comentado anteriormente sería que el calor no se va a aportar hasta que el compresor no esté parado. Son condiciones de parada. Por lo tanto, van puestas en serie. Entonces, repasando, siempre y cuando, lógicamente, la seta no está activa y no tengamos ningún problema de seguridad, vemos el paso de la corriente, que pasaría por aquí, y siempre y cuando el programador, o bien de forma manual, queramos hacer desescarche, pasará por esta primera condición. Esta primera condición, ¿qué es? Es un termostato final de desescarche, es un termostato que está programado para saber si hay escarcha. Lógicamente, si está por debajo de 0, o ponle 5 grados, seguro que hay escarcha. Entonces, siempre y cuando haya escarcha, porque puede ser por cualquier motivo, que acabamos de hacer un desescarche de forma manual, que no haya escarcha porque la máquina estaba completamente parada y la acabamos de arrancar y justo coincide con que es la hora que se suelen hacer los desescarches, entonces, si no hay escarcha, directamente ni arranca el sistema y ya está. Entonces, el momento en que no hay escarcha, pues directamente seguiríamos con nuestro sistema convencional. Entonces, siempre y cuando haya escarcha y siempre y cuando, bueno, este K3 viene a ser lo mismo, es que pues viene íntimamente ligado con este termostato final de desescarche. Cuando se activa el K3. Ahora vemos por qué está puesto este K3. Pues siempre y cuando, porque es la misma condición ahora mismo, siempre y cuando haya escarcha, dejaría pasar corriente y siempre y cuando ya el compresor haya parado porque ha realizado el pan down, el arrastre al vacío, se activaría el KM3, el grupo de resistencia. Bueno, ¿y cómo cómo se entera la instalación de que yo le quiero hacer el arrastre al vacío para que pare el compresor? Porque si no, no va a entrar el grupo de resistencia. Muy sencillo. Aquí le hemos puesto un K4, que ese K4 es un relé de arrastre al vacío porque se inicia el desescarche. Si te das cuenta, una vez que el programador se activa y siempre y cuando haya escarcha, por aquí pasa y se activa el K4. No se va a activar el KM3 porque el KM3 tiene una misma condición, que es la misma que el K4, pero además tiene que estar el compresor parado. Es decir, que una vez que el compresor se pare, van a estar los dos activos. K4 relé de arrastre al vacío porque se ha iniciado el desescarche, entonces pararía mi instalación exactamente igual que hemos explicado al inicio del vídeo, como si hubiese parado porque se había alcanzado la temperatura de consigna. Una vez que ya se ha parado, hacemos arrastre al vacío, se para el compresor, este que estaba abierto vuelve a su estado de reposo y ya haríamos la resistencia. Vale, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, pues aquí viene el por qué le hemos puesto un termostato final de desescarche. Porque yo en principio mi programador, si yo pienso que van a ser 15 o 20 minutos, pues si tengo un termostato final de desescarche, lo ajustaré a un tiempo superior, por ejemplo a 25 o 30 minutos. ¿Por qué? Porque si acaba antes me va a parar la instalación. En el caso de no tener termostato final de desescarche, tengo que hacer un ajuste muy fino y siempre voy a cometer un error. Si yo pienso que el desescarche se hace en 20 minutos y le pongo 30, voy a estar metiéndole calor a la instalación sin escarcha, lo cual es muy grave. En el caso contrario, en el caso de quedarme corto, una vez que ha parado de hacer el desescarche y todavía tenga escarcha, pues sigo teniendo otro problema, no tan grave como el anterior, que meterle calor a la instalación y poder romper incluso las aletas de aluminio de lo que es el evaporador, pero no voy a realizar el desescarche, por lo tanto voy a tener un problema
de que voy a tener ahí un aislante que no me deja trabajar bien, voy a tener una pérdida de rendimiento. Por lo tanto, es fundamental, aparte de poner un tiempo de programación del desescarche, tener un termostato final de desescarche que me indique ya he terminado, no tengo por qué aportar más calor, por qué tener más pérdidas energéticas sin necesidad, porque además esta pérdida energética ya no es solo el coste energético, sino también me puede causar daños permanentes en la instalación, en concreto en el evaporador. Las aletas de aluminio el calor lo soportan muy mal. Bueno, pues este termostato viene asociado porque este contacto está aquí vinculado, es el mismo. El termostato final de desescarche tiene dos contactos, un común, que es esta línea que viene aquí del centro, y tiene un cerrado y un abierto. ¿Y por qué hemos puesto esto? Por algo muy sencillo. Una vez que hemos dicho, oye, ya no hay escarcha, este se abre, el K3 se cierra, y como se cierra, bueno, perdón, el K3 no, el contacto termostato final de desescarche se cierra y energizaría el K3, y ahora sí, el K3 se cierra. Bueno, ¿con esto consigo? Esto es simplemente como si fuese un marchapar con retroalimentación, en este caso un pulsador con retroalimentación. Cuando yo pulso, si le pongo una bobina asociada a un contacto en paralelo al pulsador, en este caso en vez de ser un pulsador, es un interruptor asociado a la temperatura, si yo hago este proceso que acabo de mencionar, lo que voy a conseguir es que se quede activa esta bobina. Por lo tanto, esta bobina se queda activa y ese K3 se abre. Y si el K3 se abre, ¿qué pasa? Pues ya doy por finalizado el proceso del desescarche. Por lo tanto, una vez que se haya finalizado el proceso de desescarche y el K4 se desenergice, ese K4 que estaba abierto vuelve a cerrarse y ya volveríamos a arrancar de forma convencional. Ahora analizamos en un vídeo posterior el KT4, que es lo que hace, lo que es el temporizador para todo el tema de evitar el goteo. Pero analizando la parte principal sería así. Entonces, el análisis de este K3 es para que solo haga un desescarche. ¿Y por qué? Porque una vez que ya he dicho, ya no hay desescarche, imaginaros que el programador está puesto a 30 minutos y yo he desescarchado en 20. El termostato final de desescarche me chiva que ya en esos 20 minutos he terminado de hacer desescarche, no tengo por qué hacerlo más, se activa y una vez que se activa me inicia ya el proceso. Pero ¿qué va a pasar? Que como la cámara es de temperatura negativa, aquí ha detectado porque ha llegado a 5 grados de que no había escarcha, pero cuando se ponga a trabajar esa cámara que, por ejemplo, está evaporando a menos 30, lo que va a pasar es que al cabo de unos minutos va a bajar la temperatura, este que estaba abierto, el termostato final de desescarche, porque estaba abierto porque estaba a 5 grados, va a volverse a sus menos 20, menos 30 y va a cerrar. Ese tiempo extra entre los 20 minutos que ha finalizado y los 30 que yo le haya puesto, o sea, esos 10 minutos, lógicamente la temperatura de la cámara va a bajar rápidamente y la temperatura del evaporador donde está puesto este termostato final de desescarche va a bajar rápidamente y va a hacer que el termostato cierre. ¿Y si cierra, qué va a pasar? Pues como este está cerrado y este también está cerrado, va a volver a hacer otro desescarche pasado unos minutos, lo cual no quiero. Entonces, para eso es que una vez que el termostato final de desescarche me haya activado que ya no hay escarcha y se quede activada esta bobina, por mucho que entre la P y por mucho que entre el termostato final de desescarche, bueno, que entre no, este estaría ya cerrado, perdón, estaría cerrado. Por mucho que el termostato final de desescarche vuelva a entrar, no voy a hacer otro desescarche. ¿Cuándo volveré a hacer otro desescarche? Cuando este programador, pasado los 30 minutos que está puesto, abra. Entonces, una vez que abra, reinicie todo este proceso o resetee este proceso y esa bobina ya se desenergiza y ya se queda preparada para que pasada, por ejemplo, otras 8 horas, volvamos a hacer el mismo proceso. Pasadas 8 horas o lo active de forma manual. Ya veremos otra forma de activarlo de forma manual. Entonces, este sería el proceso básico. Nos falta ver en un vídeo posterior todo el tema de congelación de gotas. Muchas gracias por vuestra atención.